Numeral, ¿qué pasará con? Me voy a saltar la presentación de los temas, usted ya irá descubriendo los titulares de este espacio a medida que avanza. Numeral, ¿qué pasará con la reactivación comercial con Venezuela? Ya se reabrieron los puentes, hubo himno nacional, pero quiero ir de inmediato con Alejandra, con Gabriela, que están en este instante paradas en uno de los puentes internacionales que conectan esa zona fronteriza, que conectan a Cúcuta con el otro lado de la frontera, para ver qué está pasando a esta hora. Ya los primeros camiones han hecho el cruce del puente. Alejandra, buenas tardes. Juan Pablo, muy buenas tardes para usted, para todos los oyentes. Pues hoy los saludo desde esta parte de la frontera colombo-venezolana. Yo los saludo de la parte de Colombia, justo en el Centro Nacional de Atención Frontera, porque aquí el presidente Gustavo Petro va a dar unas declaraciones, va a dar esas declaraciones sobre esta apertura que vimos aquí, pues un camión entrando desde la parte de Colombia hacia Venezuela y viceversa, entre aplaudios, chiflidos, y mire, un acto muy bonito también porque el presidente Gustavo Petro recibió con rosas a cada una de las delegaciones de Venezuela, y también hay que decir que el ejército venezolano interpretó el himno colombiano, y también desde aquí el ejército colombiano pues también interpretó Alejandra, el himno venezolano. Lo escucho, Juan Pablo. No, mire, ya vamos con el detalle de este evento muy importante, pero yo necesito que usted me resuelva una inquietud. Eso de llevar un saco de lana a los 38 grados centígrados de Cúcuta, Sí, ¿es por algo en particular? ¿Es porque usted quería una protección extra en el momento de la reapertura de la frontera? Todo esto tiene una explicación, Juan Pablo, porque durante la semana pasada, incluso el fin de semana, estuvimos preguntando si venía el presidente Gustavo Petro y la respuesta era no, siempre no. Pero hoy justo, miren, nos confirman, 6:30 de la mañana el presidente dijo, pues ahora sí voy. Y entonces ahora todos los periodistas que cubrimos al presidente, pues estamos con esta pinta, 32 grados, saco, botas y pantalón negro. O sea, usted se puso ropa para el clima de Bogotá porque no sabía que iba para Y además con esos climas, con el clima que está haciendo aquí en Bogotá, pues no. Como llueve. Mi agenda estaba para la casa de Nariño, no para el puente. No, es que se le nota. Simón ¿Y, Bolívar. Bueno, ¿y la sombrilla? No, es que le falta eso, es que se ve, es que estoy sudando al verla. Estoy sudando al ver, mire esa manga, déjeme ver la manga. No, mire eso, Paola, mire eso, no, qué calor. No. Me está dando un calor. Pero bueno, 32 grados. volvamos al calor de la Pues reapertura aproveche frontera. la reactivación comercial y se compra ahí una blusita vaporosita, Alejandra. Está buena la idea. Bueno, deme un segundo, Alejandra, quiero ir a otro punto de la frontera. Ya vuelvo con usted, pero quiero ir con Audrey Carrillo porque ella además desde la mañana estuvo muy pendiente de todos los preparativos, cómo se iba organizando toda esa zona del tráfico fronterizo. Además porque ahora, con la reactivación del comercio, también se reactivan algunas oficinas y despachos para el paso de mercancías. Audrey, cuéntenos cómo está operando esto, cómo está viendo usted esta reactivación de una frontera que hace 7 años usted, como habitante de Cúcuta, no veía vibrar como lo está haciendo hoy. Pues Juan Pablo, buenas tardes. Sí, señor, nosotros como habitantes de la ciudad de Cúcuta lo que esperan en el momento es que esta reactivación sí se genere de realmente un simbólico, al menos es lo que piensan hoy los habitantes de la zona de frontera, pero ya encuentro del otro lado justamente de la frontera, ya acá en una rueda de prensa que están preparando las autoridades venezolanas. De este lado se encuentra aquí el gobernador del estado Táchira, el ministro de Industria, el ministro de Deporte también, y las autoridades venezolanas que ustedes observan allí en este momento, donde están anunciando efectivamente, por ejemplo, mire, alguna información, el paso peatonal está abierto desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde y desde las 10 de la mañana a 5 p.m. el paso de los vehículos, de las tráculas. Pues ya han pasado los primeros camiones y es lo que espera, y nosotros hemos estado preguntando es si va a continuar justamente ese paso en las próximas horas y si mañana también va a seguir justamente el intercambio comercial entre los dos países. Estamos muy atentos a muy gran expectativa parte de Colombia y Venezuela, y lo que están esperando entonces los necesarios tanto de Colombia como de Venezuela es justamente ese cambio se va a dar. Ahí también está preguntando nuestra compañera Gabriela, la corresponsal de W de Venezuela, en la acompañamiento, pues nosotros estamos en esta transmisión y de pregunta a Gabriela sobre justamente el por carga pesada. Audrey, es que estamos teniendo un problemita, se nos está cortando el enlace, vamos a verificar o a confirmar si podemos tener una mejor conexión,
para volver hacia ese punto en donde usted está ubicada. Mientras tanto, vamos otra vez con Alejandra, Paola. Sí, Alejandra, en este momento estamos viendo aquí en nuestro YouTube Live, Facebook Live W Radio Colombia, la imagen de una conferencia de prensa y una mesa con varias personas. No sé si usted nos puede contar quiénes son estas personas, qué están diciendo y qué se sabe de la presencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Por qué no fue y si ha podido hablar con el presidente Petro y para cuándo entonces podría tenerse una reunión entre ellos dos? Pues Paola, esa imagen que ustedes ven es del lado venezolano, porque aquí del lado colombiano, si ustedes ven allá al fondo, solo está hablando el presidente Gustavo Petro, está el ministro de Relaciones Exteriores, también Álvaro Leiva, y están allí entonces algunas personas y personalidades también, como el embajador de Venezuela en Colombia, también el embajador de Colombia en Venezuela, pero eso es de la otra parte, porque aquí en esta parte de la frontera, pues entonces estamos escuchando al presidente Gustavo Petro. Ahora usted me hacía una pregunta, ¿cuándo se van a reunir? Es una fecha que aún no nos ha dicho, el presidente Gustavo Petro no nos ha confirmado ninguna reunión por ahora con Nicolás Maduro, ni que viniera aquí a la frontera. Cuando le preguntamos también, todo se trata de cuestiones de seguridad. Eso fue uno de los argumentos también que nos dieron porque no vimos aquí al presidente Nicolás Maduro. Esta es la situación ahora en este momento. Habla el presidente Gustavo Petro sobre esta apertura que no tenía planeado de venir y que decidió venir sobre las 6:30 de la mañana. Está hablando de lo que será este transcurso, sobre todo de camiones por el único puente por ahora que se va a habilitar y que también vimos a Invías porque sentimos que se movía bastante cuando pasaron las dos tractomulas. Entonces también Invías está echando un ojito a ese puente internacional Simón Bolívar. Audrey, tenemos ya nuevamente Probemos a ver si logramos sí. tener otra vez a Audrey. Inténtelo, Mauricio, inténtelo. Hola, a ver Audrey, si, ¿nos escucha muy bien? Si tenemos a Audrey. A ver, Audrey. Audrey. Adelante, Audrey, por favor. Ahí está con Gabriela, además. Sí. Bueno, es que yo... ya nos encontramos la cosa. Ah, bueno, bien. Ustedes están del otro lado, ¿no? Ustedes están del lado venezolano. Sí, del lado venezolano. Ok, perfecto. Audrey, ¿cómo están en este momento los controles para el paso en este importante cruce fronterizo, donde hay tanto autoridades de Venezuela como autoridades colombianas? ¿Cómo está ese control? ¿Lo están ejerciendo de manera rigurosa o más bien está flexible el paso? ¿Qué nos puede decir de ese ambiente que se vive ya una vez abierto nuevamente pues el paso tanto vehicular como de tránsito de personas? Pues en este momento está cerrado, ¿no? Justamente se estaba haciendo el tránsito de los vehículos que estaban ingresando desde Colombia y Venezuela. No hay paso peatonal porque justamente están en esta rueda de prensa, tanto las autoridades venezolanas, acá es donde nos encontramos en San Antonio del Táchira, como del otro lado también los que encuentran en esa rueda de prensa. Entonces, el paso peatonal está completamente cerrado, hace presencia, como le mencionaba, el ministro de Comercio. El ministro de Transporte, Ramón Velázquez, fue el que estaba ofreciendo las declaraciones y él daba un anuncio que hasta ahora no se conocía o había unas horas distintas de las que se conocía, pero que el paso peatonal a partir de ahora va a ser desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde y el transporte de carga va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esto es contrario a lo que había comenzado la semana pasada el ministro de Transporte de Colombia cuando vino a Venezuela, que había hablado de otra hora, de 7 de la mañana a 7 de la noche para peatones y de 7 de la noche a 6 de la mañana para carga. Pues vemos que esto ha cambiado, la dinámica va a cambiar. Le preguntamos también al ministro Ramón Velázquez cuándo iba a empezar efectivamente el transporte de carga por los puentes. Él habló que ya a partir de hoy se van a empezar a ver entonces el paso de la carga de Colombia a Venezuela y de Venezuela a Colombia por los puentes fronterizos, Simón Bolívar, el Francisco de Paula Santander, y también habló del estado Apure. Ya vamos a saludar a María Luisa Chape, quien es la presidenta de la Cámara Colombo-Venezolana de Comercio, pero quiero hacer una pregunta a Gabriela o a Audrey, cualquiera de las dos. ¿Habrá algún tipo de control especial para las gandolas o las tractomulas que vayan a ir de un lado al otro de la frontera, teniendo en cuenta, y me perdonarán aquí los comerciantes de la suspicacia, y seguramente con doña María Luisa lo vamos a conversar, teniendo en cuenta que pues Venezuela se convirtió en un puerto muy importante para sacar narcóticos, para sacar cocaína Contrabando y otros productos ilegales hacia el Caribe? Esos
tractomulas, esos contenedores, ¿serán verificados uno a uno o qué se sabe al respecto? Juan Pablo, se hace un registro y un permiso fitosanitario. Eso es lo que se hace acá del lado colombiano, ¿no? Del lado colombiano se utiliza junto con la DIAN y por supuesto todas las autoridades colombianas ese registro fitosanitario. En el caso de estos primeros vehículos que fueron carbón y café y presas congeladas del lado venezolano que cruzaron, bueno, y del lado colombiano también. Sí, ahorita lo que cruzó, vale recordar, es un camión con 16 toneladas de bobinas de hierro, que fue lo que cruzó en este instante desde Venezuela hasta Colombia. Se esperan que porque son 4 camiones con esa carga, que pasó uno, faltan 3 que quedan pendientes. Y lo que se ha hablado también es que toda la mercancía, tanto de Colombia como de Venezuela y de Venezuela y Colombia, van a ser transbordos. Es decir, van a pasar las fronteras y en un determinado punto van a hacer el transbordo de la mercancía a otro tipo de vehículos mientras se terminan de adecuar los sistemas vehiculares, temas de impuestos y otras pendientes que todavía están por arreglar. Claro, como una especie de puertos secos, Paola. Bueno, Audrey, Gabriela, Alejandra, voy a volver con ustedes más adelante. Gracias por toda esta información que nos están trayendo desde este momento muy importante en términos políticos y comerciales para el país. Saludo a María Luisa Chiape, ella es la nueva presidenta de la Cámara Colombo-Venezolana de Comercio. Doña María Luisa, bienvenida a la W. Buenas tardes. Buenas tardes, me encanta hablar con ustedes. ¿Cómo están? Pues bien, por supuesto de emoción, también hay cautela en un momento como este. Y yo quiero precisamente que usted nos dé esa primera impresión, ese primer termómetro que usted está teniendo con comerciantes, empresarios que quieran hacer comercio con Venezuela, que quieran abrir nuevamente canales que, imagínese, hace 7 años o más empezaron ya a marchitarse. ¿Qué tanto optimismo hay? ¿Qué tanta precaución hay? ¿Cuánto cree usted que en realidad hay una posibilidad de que esta reactivación se dé rápidamente o más bien que no sea lo que muchos añoran y más bien sea algo lento y no tan grande como en otros tiempos cuando mercábamos con Venezuela de todo? Hay mucho entusiasmo, mucha expectativa. Los empresarios muy fácilmente se alistan para exportar a Venezuela sin ningún problema. De hecho, lo están haciendo. El problema, ha habido un problema durante los últimos 7 u 8 años y es la recesión en Venezuela. Y realmente eso fue lo que más detuvo el comercio. Porque el comercio pasa porque pasa. Ahorita está pasando por Las Trochas, está pasando por Paraguachón. Ahora con los puentes abiertos, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, pues va a ser mucho más fácil hacer el tránsito hacia Venezuela y hay mucho entusiasmo de parte de los empresarios. Sí, doctora María Luisa, sin embargo, lo que se ha dicho por parte del gobierno es que va a ser un poco difícil, o más bien muy difícil, recuperar esas cifras que teníamos con el comercio con Venezuela de hace más de 5, 6, 7 años, que incluso llegaban hasta los 7.500 millones de dólares en exportaciones de Colombia hacia ese país, o en la balanza comercial, mejor. ¿Qué se va a hacer específicamente? ¿En qué sectores se va a trabajar para que esa recuperación pueda agilizarse y por lo menos llegar a la cifra que el gobierno espera, que son 5.000 millones de dólares? Llegaremos a esa cifra. En este momento, como les digo, la economía de Venezuela se está recuperando y por lo tanto la demanda también se está recuperando. De hecho, en el primer semestre de este año, las exportaciones a Venezuela, en las condiciones que estamos, sin el puente Simón Bolívar, tal y como estamos, se duplicaron respecto al mismo periodo del año pasado. De manera que ya de entrada sabemos que este año va a haber un crecimiento y este año, por primera vez en 7 u 8 años, Venezuela va a tener un crecimiento del PIB positivo. Algunos, como el Fondo Monetario Internacional, que siempre es pesimista y muy cauteloso con sus proyecciones, dice que Venezuela va a crecer 1.5% la economía. Pero, por ejemplo, la CEPAL considera que puede llegar hasta 10%. Ecoanalítica, una firma muy seria venezolana que nosotros consultamos mucho, calcula que puede crecer 8%. Recuerden que estamos en época de precios del petróleo altos, y eso en definitiva es lo que determina el tamaño del mercado venezolano. Como lo estaba en el año 2008, cuando
tuvimos unas exportaciones de más de 6.000 millones de dólares. Este no va a ser ese momento, el 2008 todavía, pero sí va a crecer. Creemos que podría llegar el comercio este año por lo menos a 800 millones y de ahí para arriba hay inclusive estimaciones de 1.000 o 1.200 millones. Sí, de 1.200 ha dicho el exportaciones. Ministerio de Comercio, pero Sí. específicamente, y bueno, usted que conoce las empresas que seguramente ya están adelantando negocios, ¿qué sectores, qué productos son los que en primer lugar se van a impulsar más en esta reactivación? Bueno, para Colombia va a ser mucho más fácil porque la economía colombiana sí está preparada y responde muy rápido. Colombia ha exportado a Venezuela y tiene demanda para exportar de todos los productos de la industria manufacturera. Este es un mercado de manufacturas, en eso se diferencia de los mercados tradicionales de nuestras exportaciones, que son de productos mineros, de petróleo. Este sí es de manufacturas. Este sí es de valor agregado, este genera mucho empleo y en él intervienen pues de toda clase de profesionales y trabajadores en Colombia. Nosotros exportamos alimentos, exportamos textiles, confecciones, calzado, productos de plástico, de papel, de la industria editorial, para hablarles lo que llamamos industria más o menos liviana. Y de industria pesada, nosotros hemos exportado a Venezuela maquinaria y equipo, de la industria automotriz, tanto vehículos terminados como autopartes, productos metalmecánicos, todos los que ustedes quieran. Sí. Y también participan todas las zonas del país. Es otra característica de este mercado muy interesante. En Venezuela, en sus mejores épocas, estábamos vendiendo hasta quesos de Nariño, por ejemplo. De la zona cafetera, en lugar de vender café, vendíamos confitería. Hoy en día es muy importante la exportación de confitería de la zona cafetera a Venezuela, para citar un ejemplo de cosas que la gente no se imagina ordinariamente. Señora María Luisa Chape, presidenta de la Cámara Colombo-Venezolana, el contrabando ya nos tomó ventaja, sobre todo a lo largo de la frontera colombo-venezolana. ¿Cuál debe ser esa estrategia para evitar que continúen presentándose todos estos pasos de mercancía irregular por todas estas fronteras a lo largo de la frontera donde definitivamente no hay control ni de Venezuela ni tampoco por parte de Colombia? Es cierto, el contrabando se creció muchísimo por la falta del puente, pero ahora pasando por el puente van a venir por acá, que es más fácil que pasar por la trocha, de manera que eso se va a dar solo, eso va a ser automático, la legalización del comercio. Uno de los efectos de la apertura de este puente es la legalización. Ahora, el tema de los pagos, porque recuerdo yo, imagínese, hace 10 años cuando empezó a colgarse en cartera los compradores venezolanos, porque bueno, también en ese momento hay un problema con el Cadivi, si mal no recuerdo. El tema de los pagos, ¿cómo quedará? ¿De qué manera se hará el pago a Colombia? ¿Cómo se le garantizará el flujo del dinero a los empresarios? Pero también que no vayan a quedar en problemados, porque recordemos que hay algunas empresas en Venezuela que están en listo AFAC. Sí, en eso usted tiene toda la razón en interpretar ese temor. Ciertamente hay un temor de los colombianos al respecto. En la primera parte de su pregunta, ellos tienen temor de que no les paguen. Preguntamos, sí lo tienen y por eso están pidiendo el pago por anticipado. Esa es la forma como el comercio se ha regularizado, pagando por anticipado. Y en lo segundo, respecto a la parte de estar en la lista de Clinton o cosas de esa naturaleza, sí es una preocupación muy grande y en eso sí tienen que hacer un análisis de su comprador venezolano muy bien hecho antes de hacer la exportación. La Cámara Colombo-Venezolana, pues no es por hacer publicidad, pero les ayuda a mirar las listas que existen al respecto. Pero Listo. conocer esa contraparte es fundamental. Eso es lo clave. Bueno, pues entonces no importa la cuña, al contrario, es muy válida. María Luisa Chape, gracias por estar con nosotros y ojalá vengan días de prosperidad para el comercio entre los dos países. Quitándole el matiz político, esto es muy importante para la economía nuestra, para nuestras empresas y por supuesto para Venezuela. Muchas gracias por estar con nosotros. Y para la economía de la frontera, Sí, de claro. Cúcuta misma.
Por supuesto, y por eso hay que celebrarlo. Gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buena tarde. Muchas gracias.